Bienvenidos a todos a la Iglesia Nueva Inspiración. Te invitamos a que te unas con nosotros en este momento de adoración. Y nuestro deseo es que Dios te bendiga. solo tú, Señor.
Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos para atrás a la Iglesia de Nueva Inspiración. Soy el pastor Frankie. Y pues vamos a continuar, hermanos, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Ha sido de grande bendición para nuestra vida. Hemos estado agarrando el libro de Hechos y pues hemos estado leyendo los primeros capítulos. Y pues vamos a entrar al tercer capítulo, algo muy hermoso. Si me acompaña, capítulo 3 del libro de los Hechos. Es una experiencia bien poderosa que he estado meditando y he querido compartir con ustedes. Y pues vamos a entrar al gozo del Señor, al consejo de la palabra del Señor. Y en Hechos capítulo 3 miramos el caminar de Pedro y de Juan. Un caminar muy hermoso, unas experiencias muy hermosas. Ellos están llenos ya del Espíritu Santo, de la promesa que Cristo había mencionado que iban a tener en el aposento alto, donde los 120 discípulos habían tenido la experiencia de lo que Joel había profetizado. El profeta había profetizado, ¿no? Tiempos atrás, ¿no? Que derramaría el Padre sobre sus hijos la promesa del Espíritu Santo sobre toda carne, ¿no? Y pues estos siervos del Señor están llenos de la presencia del Señor, están llenos de ese mover profético, ¿no? Del Espíritu Santo. Miramos cómo Pedro se levantó y dio un gran sermón donde se convirtieron a más de 3,000 hermanos y hermanas y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y fueron salvos y fueron añadidos a la iglesia del Señor. Y ahora pues en el capítulo 3 vamos a mirar una experiencia muy hermosa de Pedro y de Juan que tuvieron. Y pues vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar a lo que es el consejo de la palabra del Señor. Y dice el versículo 1, dice: Pedro y Juan subiendo juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiese limosna, y los que entraban, que le pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Entonces aquí lo que estamos mirando una historia de una persona que sufría, no podía caminar, y pues dice la palabra del Señor que lo ponían a este compañero, lo ponían a la puerta de la Hermosa, que era una puerta en Jerusalén que daba entrada al templo de Herodes. En aquel tiempo el templo de Herodes, así se le dice, ¿no? El templo que Herodes el Grande edificó, era como 15% de la ciudad de Jerusalén. Entonces era un templo grandísimo, 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 y era donde los fariseos pues presentaban su culto al Señor, y también era donde Cristo predicaba, ¿no? Cristo le tocó mucho predicar en un área llamada las columnas o en las columnas de Salomón, donde eran unas columnas así estilo corintio, ¿verdad? Grandes columnas, y estaban puestas hacia alrededor, y ahí es donde se sentaba el maestro con los discípulos para enseñar, ¿no? La palabra del Señor. Entonces dice que a este varón lo ponían en la puerta llamada la Hermosa. Cada puerta tenía su nombre. Esta se llamaba la Hermosa, y que estaba él puesto ahí para pedir limosna. Entonces el verso 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogó que le diese limosna. Entonces dice la palabra del Señor que en el verso 4 dice: Pedro y Juan, fijando
en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando a recibir de ellos una limosna. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies, los tobillos, y saltó. Y se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando al Señor. Y todo el pueblo le vio andar y alababa al Señor. Y le reconocían que era el que estaba sentado a la puerta, la hermosa, pidiendo limosna. Aleluya. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Wow, qué escritura, qué experiencia tan poderosa, ¿no? Tan maravillosa, ¿no? Que tenemos aquí que este varón que estuvo sin poder usar sus extremidades, sus miembros para andar, lo ponen en la puerta de la entrada de la iglesia, vamos a decir, ¿no? De la sinagoga, del templo, ¿no? Del lugar de adoración, del lugar donde la gente iba a adorar al Señor. Y hermano, yo me puedo imaginar, hermano, esta persona, ¿no? En mi pensar, en mi búsqueda del Señor que yo tuve, buscando y tratando de recibir de parte del Señor el maná para mi vida, para poderlo compartir. Pude visualizar en mi espíritu la necesidad, hermanos, de esta persona, ¿no? De estar tan cerca de la bendición de Dios, estar tan cerca, hermanos, estar a la puerta, hermanos, de la casa del Señor, tener una necesidad día tras día, ver que las personas pasaban, entraban y la bendición de Dios estaba con ellos. Dios hacía grandes cosas. Cristo predicó en ese lugar. Cristo sanó en ese lugar. Cristo tuvo muchas manifestaciones de poder en ese lugar. Él enseñaba la palabra del Señor. Y este hombre pues estaba a la puerta. Y pues estaba este hombre pues a un lado de la bendición del Señor. Y él se dedicaba pues a pedir, a buscar auxilio, a buscar socorro, hermanos. Entonces yo puedo entender a través de las Escrituras y el Espíritu Santo la necesidad de esta persona, y puedo también entender pues la esperanza que había en este hombre, ¿no? Que él se acercaba a gente piadosa, a que tuvieran misericordia de él, ¿no? Que él tenía una necesidad, hermanos. Entonces yo con esa postura, con esa forma de ver las cosas, pues me imagino su necesidad. Me imagino que él pues era un hombre pues que ocupaba, hermanos, y pues él sabía dónde había bendición. No se fue a buscar bendición en otro lugar, sino se fue a buscar la bendición de Dios a la casa del Señor, a una puerta llamada la hermosa, ¿no? Así dice la palabra del Señor. Entonces aquí es donde miramos, ¿no? Que el llamado de un siervo del Señor llamado Pedro y Juan, ¿no? Estos llamados tan hermosos, ¿no? Donde Pedro, lleno, dotado por el Espíritu Santo, mira a esta persona que está en esa circunstancia. Él se estaba dedicado, hermano, él estaba dedicado para ir a la casa del Señor. Quiero que tú empieces a visualizar esto. Imagínate que tú vas para la iglesia, ¿no? Tú vas para congregarte, vas al lugar del santuario, vas al lugar donde te congregas, a estar con mis hermanos, mis hermanas, a ir, ¿verdad? Con el pastor, con los pastores, ¿no? Con los ministros, ¿verdad? Con los siervos del Señor. Y pues tú vas a congregarte. Así también Pedro y Juan iban a congregarse con los demás discípulos, a ministrarse unos a los otros. Había más de 3,000 miembros ya en la iglesia que se congregaban. Eran 120 los que estaban congregados en el aposento alto, pero el día del Pentecostés fueron añadidos 3,000 más. Entonces dice la palabra que ellos perseveraron en la enseñanza de los discípulos, o los discípulos tenían por costumbre
costumbre a través de Jesucristo de irse a congregar a las columnas de Salomón en el templo en Israel, y ahí estaban congregados ellos ahí es donde ellos celebraban sus celebraciones y conmemoraban a Jesucristo. Ellos van preparados, van en búsqueda a compartir, a recibir, a tener fraternidad, y cuando están subiendo a esta locación, ¿verdad?, que se llama la Puerta la Hermosa, miran a esta persona que está en necesidad. Esta persona que tiene necesidad, y esta persona que tiene necesidad y tiene hambre de justicia, busca la bendición de Dios de una u otra manera, sea económicamente. Entonces le pide a Pedro, le pide limosna, y atentamente se queda mirando. Entonces mira nomás cómo el mover profético, el llamado de Dios, el Espíritu Santo que estaba operando ahora. Acuérdate que operó en Cristo, lo resucitó de entre los muertos, operó en los 120 discípulos. El Espíritu Santo llegó sobre ellos, los llenó de fuego, los llenó de pasión, y Pedro se levantó y predicó un sermón donde hubo mucha convicción, y varios de mis hermanos recibieron a Cristo como su Salvador. Entonces Pedro está bajo un ungento, una unción profética a través del Espíritu Santo, y él la está experimentando como primicias, como primera vez en su vida. Está ministrando, colaborando con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cuando esta persona pidió estas limosnas, dice que fijó sus ojos sobre esta persona que tenía necesidad, y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Poderoso, hermanos, poderoso es eso, hermanos. Y yo quiero hacer un hincapié en eso, quiero hacer un hincapié en este momento sobre eso. A veces no es la cantidad, a veces no es cuánto, a veces es lo que uno tiene. ¿Sí me entiendes? Lo que Dios le ha dado a uno, lo que hemos recibido nosotros de parte del Señor. Mira, este Pedro, este varón de Dios, apenas estaba empezando su ministerio en el apostolado. Apenas él se había graduado de ser discípulo a entrar a los primeros pasos de su apostolado. Apenas estaba descubriendo esa valentía que estaba en él. Apenas estaba descubriendo que Cristo lo había dotado con el Espíritu Santo. Pero qué hermoso y qué elegante. Pedro se pone enfrente de él y dice: mírame a los ojos, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret y anda. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que lo que traía Pedro en ese momento, lo que Pedro tenía adentro de él, lo que Dios lo había dotado en él, empezó a ser transmitido. Porque fíjate lo que dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo, lo que Dios me ha dado a mí, lo que yo he recibido del Maestro, lo que Él me ha dotado a mí, lo que Él le ha placido a darme a mí, en este momento no es oro, no es plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice: levántate en el nombre de Jesucristo y camina. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que después de que dijo estas palabras, dice que extendió su mano, agarró la mano derecha a través físicamente, y que lo empezó a alzar. Y cuando lo empezó a alzar, dice que esta persona que tenía esa aflicción, esta enfermedad, dice que empezó a saltar, empezó a brincar para arriba y empezó a glorificar al Santo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bárbaro, ¿no? Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra de aliento, qué hermosa experiencia, hermanos, del apóstol Pedro. Y qué hermosa manera que el autor Lucas lo pudo cautivar, y la tenemos nosotros ahora para leer y para contemplar la palabra del Señor. Qué hermoso que lo que tenía Pedro, aleluya, no era plata. Lo que tenía Pedro no eran posesiones físicas. Lo que tenía Pedro no eran cosas que él había acumulado a través de su esfuerzo, no, sino eran cosas espirituales, eran cosas verdaderas, cosas que habían sido impartidas
impartido a Pedro a través del Espíritu Santo. Algo tan poderoso, algo tan milagroso que pudo romper la dimensión espiritual, pudo romper la dimensión natural, la ficción natural a través del Espíritu, y a través de esa observación y a través de esa manifestación del Espíritu pudo haber un milagro que sanó completamente a uno de nuestros hermanos, a uno de los siervos del Señor que estaba afligido, a uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo que sufría, a un miembro del cuerpo de Jesucristo que estaba esclavizado con la aflicción. El Espíritu Santo, fuerte y poderoso en operar en Pedro, también fue fuerte en operar en este siervo del Señor que tenía necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, me gozo y me da mucha alegría, hermanos. Me llena de mucha compasión y yo quiero descubrir más, hermanos, este secreto del Espíritu Santo. Quiero entender más su operación, su manifestación, tanto en los siervos del Señor como en nosotros ahora en días. Hermano, yo pude hacer un estudio sobre la palabra que dice, que dijo Pedro. Dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Mira, hermanos, cuando me fui al griego a buscar esa palabra en el griego, ¿no? Que es la raíz. Esa palabra quiere decir, primeramente se dice en el griego, se dice echao. Entonces esa palabra echao es una palabra griega, ¿verdad? Que dice, su significado es de no solamente de adquirir, o sea, lo que tengo, adquirir, ¿no? Sino también tiene que ver con retener. No solamente Pedro había adquirido la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús, de una o de otra manera Pedro entendió el arte de retener la bendición de Dios en su vida. Qué interesante. Pedro dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo en presente te doy. No lo que tenía te doy, no lo que te voy a tener te doy, sino lo que tengo el día de hoy te doy. Entonces, esa palabra no solamente de tener, se trata de adquirir, pero también habla de retener y de mantener. Alabado sea el nombre del Señor. Habla de posesión. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque cuando tú tienes una esperanza en Dios, cuando tú buscas de las cosas de Dios y quieres más del Señor, el Señor es misericordioso en darte conforme a sus riquezas en gloria lo que nosotros buscamos de parte del Señor. Pero una de las cosas que Pedro fue un gran maestro es en retener esas bendiciones de Dios. Poder no solamente adquirirlas, sino mantenerlas vivas en su vida. Y esa palabra no solamente habla de posesión, ¿sí? Que somos poseedores de esta bendición del Espíritu Santo, de este mover profético, pero también habla de un paso más allá. No solamente es adquirirlas, otra cosa es mantenerlas, y oílo bien, otra cosa es vivirlas. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, hermano, esto es poderoso y muy profundo, hermanos. Estas son cosas muy profundas. Son muy profundas porque el oidor que las escucha y las desecha, ¿sí? Es como la semilla que cayó en las piedras, que no tuvo raíz. Así dice la Escritura, Mateo capítulo 13. Pero aquel que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia. Y dice que una semilla tuvo el porcentaje del crecimiento del 30, el otro del 60 y el otro del 100 por uno. Y quiero pensar el día de hoy que estoy hablando a la iglesia que tiene el deseo de tener el 30, el 60 o el 100 por uno. Mira, hermanos, dice la palabra del Señor que Pedro no tenía oro ni tenía plata, mas lo que él tenía, lo que él posesionía, lo que él tenía posesión de,
eso le transmitió a aquella persona que tenía enfermedad. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es profundo, hermanos. Esto es profundo, porque Pedro lo que tenía era a Jesucristo de Nazaret en su vida. Él tenía al Señor de señores, al Rey de reyes en su vida. Y de una y de otra manera, a través del llamado de Dios para su vida y del don de Dios para su vida, pudo transmitir a Jesucristo de Nazaret, el muerto resucitado, en una acción de fe, diciéndole: no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Mira, hermano, llega el momento en la vida de los siervos de Dios cuando llegamos a una madurez. Llega un momento cuando no solamente queremos más de Dios, sino llegamos a ser poseedores de las verdades de nuestro Dios. Llegan momentos, hermanos, como cuando llegaron a momentos de Enoc. Dice la palabra del Señor que el séptimo del Señor caminó en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando tú te vas a buscar en las escrituras y te vas al hebreo y empiezas a indagar en esas avenidas proféticas del Espíritu Santo, que Enoc caminó en Dios, quiere decir que caminó en Dios. Que Dios estaba a tal grado en él que él era imitador del Señor en su caminar. Por eso Pablo dijo: hay que ser imitadores míos como yo soy de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Queriendo decir que aquello que poseemos nos venimos a convertir. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro en este caso había llegado a tal grado en su vida espiritual. Había llegado hasta tal grado que ya no vivía Pedro, sino Cristo vivía en Pedro. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Una cosa es tratar de adquirirlo, ¿sí? Tener una esperanza de tenerlo. Otra cosa es tener posesión de ella. Y la tercera, hermano, es caminar en la gloria del Señor, en el llamado del Señor, en la palabra del Señor, vivirlo, hermanos, y expresarlo, hermanos, y compartirlo, hermanos, como el Señor nos lo ha compartido a nosotros. Pedro llegó hasta esta estatura, hasta esa medida de ese varón perfecto. Cuando miró a ese hombre en un momento de fe, dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero todas mis experiencias que me han pasado a este momento, desde que yo dejé el barco, cuando Cristo me dijo que lo siguiera, desde que yo lo negué, cuando me tentó el enemigo, desde que cuando yo quise caminar en el agua y me quité mi vista en el Señor, desde todas estas cosas que han pasado en mi vida hasta este momento, todas estas experiencias que me han ocurrido como hijo de Dios, me han llevado a este momento, el querer tenerlo en mi vida, el adquirirlo y ahora encaminar en fe. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Te levanto en el nombre de Jesucristo, sed sano y camina. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, a veces no entendemos todo el plan de Dios. A veces el plan de Dios en nuestra vida de sacrificio, Dios nos está preparando, Dios nos está equipando, Dios está tratando en nuestra vida, y a cada vez que estamos creciendo, estamos madurando, estamos llegando a ser lo que Dios habla, a entrar a lo que viene a ser la madurez del Señor. Pedro llegó a una etapa en su vida de madurez, hermano, donde ya no vivía él, sino Cristo vivía en él. Y dice: lo que no tengo plata, no tengo oro, no te puedo bendecir económicamente. Tú no necesitas eso. Tú no necesitas la bendición económicamente. Tú lo que necesitas es sanidad para tu vida. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que este varón empezó a saltar, empezó a brincar, empezó a alabar y empezó a glorificar al Señor, hermano. Mira, hermano, no sé dónde tú te encuentras, en qué etapa donde estás en tu vida, pero siempre, hermanos, da lo que tú tienes.
A lo mejor tienes el don del servicio, hermano, pues sirve al Señor. A lo mejor Dios te dio el don de pastorear, pues pastorea, hermanos, con todo tu corazón. A lo mejor Dios te ha dado el don para tocar, pues toca y alaba al Señor. A lo mejor Dios te dio el don de dar, pues da con todo tu corazón. No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor, hermanos. Fuerte es el Señor, hermanos, y le damos gracias al Señor. Estamos mirando, hermanos, aquí como este siervo del Señor había llegado a una etapa en su vida donde sentía el respaldo del Señor, donde estaba viviendo unos momentos muy, muy hermosos, hermanos, muy, muy bellos. Una vida de sacrificio donde él había dejado todo atrás por seguir a Jesucristo. Él había dejado todas las cosas atrás por seguir, hermanos, y mantenerse firme, hermanos, y seguir adelante con el trabajo que el Señor le había dado. Él iba a congregarse al templo, a estar con los hermanos. Estaba enfocado con él y Juan para ir a alabar al Señor, a cuidar la iglesia. Y hermanos, en una experiencia tan hermosa como yendo para la iglesia, Dios le permite a Pedro, hermanos, demostrar, enseñar, vamos a decir, exhibir lo que Dios le había dado. Qué hermoso que Dios lo utiliza, hermanos, de esta manera. Qué hermoso cuando Dios utiliza a los hijos de luz de la manera que Dios los utiliza, a los que dan comida, a los que dan al pobre, a los que son donadores, a los que son trabajadores para la obra del Señor. Qué hermoso cuando el cuerpo de Cristo empieza a exhibir la misericordia del Señor. Qué hermoso cuando la iglesia de Jesucristo y los miembros de Cristo empezamos a funcionar como la iglesia, como Pedro aquí. No para exhibirlo públicamente, para halagarse, sino para exhibir el don de Dios, para que el don de Dios haya sido para sanidad, para ayuda y para alcanzar a una persona que tenía necesidad, una persona que estaba en aflicción, una persona que estaba en enfermedad. A través del milagro del Señor, a través de lo que Dios le había dado a Pedro, Dios lo exhibió públicamente para traerle gloria al nombre de Jesucristo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros damos lo que Dios nos ha dado. Qué hermoso cuando nosotros compartimos ese amor, ese cariño. En el caso de Pedro, pues Dios lo dotó de una manera excelente. Estas avenidas proféticas, qué hermosas, ¿no? Que están siendo exhibidas públicamente, que animan a la iglesia y aumentan nuestra fe, aumentan nuestra dedicación de buscar y de aclamar al Señor. Yo, hermanos, miro estas escrituras y me dan más ánimo, hermanos, de orar por los enfermos. Me da más ánimo, me aumenta mi fe para orar por mis hermanos y creer en la palabra del Señor y estar presente con el Señor y decir: no tengo plata, no tengo oro, pero hermano que me escuchas, recibe el día de hoy la palabra del Señor que te estimule, que te inspire, que te llene de ánimo para que sigamos y sigas adelante. Qué hermoso es, hermanos, contemplar la palabra del Señor y estar unánimes, en armonía, y contemplar y visualizar el poder de Dios, como Dios utilizó estas avenidas proféticas, estas avenidas milagrosas que todavía están fuertes y están operando en la iglesia el día de hoy. Quizás tú te encuentras en este día, hermano, con una enfermedad. Pues yo te digo, sed sano en el nombre de Jesucristo. Recibe sanidad. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre de Jesucristo, sed sano de esa enfermedad, sed sano de esa esclavitud, sed sano de esa aflicción. Levántate en el nombre poderoso de Jesucristo y anda y salta y glorifica el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Qué poderoso es el Señor. Dice la palabra que el agradecimiento de este consiervo, de este compañero nuestro, dice que era grandísimo. El verso 8 dice: y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando al Señor. Qué agradecimiento, hermanos, cuando Dios es real en tu vida, cuando el Señor se hace real en tu vida, hermanos, y se glorifica. Qué hermoso. No hay nada como eso, hermanos, en nuestra vida. No hay nada como eso. Qué hermoso es eso. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Pues espero que te hayas gozado,
Espero que hayas recibido algo para tu vida. Espero que hayas posesionado, hecho poseedor de la bendición de Dios. Estas avenidas proféticas, hermanos, a través del Espíritu Santo son maravillosas. Acuérdate que Enoc caminó en estas avenidas. Él caminó en Dios a tal grado que Dios lo arrebató, Dios se lo llevó. No tocó la muerte. Vivió para siempre. Como el orden de Melquisedec. Aquí en esta expresión o experiencia con Pedro, un hermano nuestro fue sano por el poder del Espíritu Santo. Qué poderoso, ¿no? Estas avenidas proféticas que ahora están operando en nuestra iglesia, que están operando en el cuerpo de Cristo. Hermano, hay que tener una expectativa. Hay que tener una expectativa de cosas grandes. Hay que tener un anhelo, hermano, que Dios va a obrar, hermanos. Hay que tener una mente positiva, hermanos, que el Señor está en el control y que el Señor va a hacer. Que quizás no tenemos oro, quizás no tenemos plata, pero tenemos al autor de la vida. Tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo está operando en nosotros. Está creciendo en nosotros. Está aumentando nuestra fe. Está creciéndonos en nuestro carácter, en nuestros pensamientos. Él nos está creciendo en nuestra madurez. Está trabajando en nuestras emociones. Él está en el control de nuestra vida. Y a Él sea la honra, y a Él sea la gloria, y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos y de los siglos. Amén. Reciba un cordial saludo de la iglesia de Nueva Inspiración. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida. Hermanos, se la compartimos con nuestro corazón. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos le damos, y ese es a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Reciba un saludo. Bendiciones. Adiós.